Hola, ¿qué tal? Soy Pera, de Cuentos para Niños de la Vida. Bueno, vamos a hacer este vídeo haciendo un poco lo que sería la interpretación de los cuentos que voy recibiendo en el taller online gratuito, ¿vale? He intentado juntar dos cuentos que tienen una temática parecida, ¿vale? Y en este sentido, este ejercicio, ¿en qué consiste? Consiste en terminar un cuento, que es un cuento base inacabado, en el que se narra un poco la situación que está viviendo una familia de pescadores que viven en un pueblo pequeño y que, a pesar de sus esfuerzos, yendo a la mar cada día para pescar, pues no pescan lo suficiente y no son prósperos, ¿no? En cambio, las otras familias que viven en el pueblo sí que tienen pesca en abundancia. Entonces ellos, claro, se preguntan cómo puede ser que a ellos les vaya bien y a nosotros no. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues nada, estamos haciendo aquí ahora este directo, ¿vale? Para hacer una interpretación de unos cuentos que me han ido enviando en el taller gratuito, ¿vale? Y nada, pues vamos a empezar. Vale. En este caso, la persona que me ha escrito, ¿vale? El problema que tiene es la fluidez económica. Y ella termina el cuento de esta manera. La familia tenía una mala relación con el dinero. De pequeños vieron cómo sus padres y tíos discutían por el dinero. Y a raíz de eso se instaló una programación muy profunda de carencia. Sí, a seguir aprendiendo. Bueno, me río del comentario, no me río del cuento. Entonces dice, pasaron los años y por mucho que me trabajé, vale, vale, aquí entonces la persona que ha escrito el cuento explica, ¿no? Que dice que pasaron los años y por mucho que me trabajé este tema como terapeuta, solo consigo que de vez en cuando se neutralice esta programación. Bien, aquí es un cuento en el que la persona ha escrito un poco una línea del cuento y luego ya ha entrado dentro explicando porque digamos que en este sentido la persona que consulta pues ya tiene su respuesta respecto al problema. Ahora os lo leo todo así para que lo veáis. Dice, el final del cuento sería, la familia tenía una mala relación con el dinero, de pequeños vieron cómo sus padres y tíos discutían por el dinero y a raíz de eso se instaló una programación muy profunda de carencia. Ahí se terminaría el cuento. Fijaos que hay incluso un diagnóstico, ¿no? Y entonces ella comenta, ¿no? Pasaron los años y por mucho que me trabajé este tema como terapeuta, solo consigo que de vez en cuando se neutralice esta programación. Es decir, el problema que tiene en este sentido esta persona es este problema con la carencia y su propio diagnóstico, ¿vale? En este sentido es esta programación que ella misma se ha puesto, ¿no? Entonces, el inconsciente siempre intenta traernos mensajes y claro, tiene que sortear las defensas del narrador. En este caso aquí podemos ver cómo el narrador ha entrado saboteando el final del cuento y directamente ya ha empezado a dar explicaciones y decir, bueno, este tema ya lo tenemos zanjado, ya sabemos que esto viene de una programación que tenemos, que nos hemos impuesto y a partir de aquí ahí está. Porque el narrador, que es nuestro subconsciente, le gusta tener las respuestas de todo. Entonces, él utiliza nuestro marco para dar sentido a nuestra vida, ¿no? Es su misión. Entonces, cuando uno ya está en el mundo del desarrollo personal, en el crecimiento personal, el narrador le estamos dando material nuevo para seguir haciendo su trabajo. ¿Cuál es el trabajo del narrador? Pues dar sentido a todo lo que nos sucede y no sufrir. Este es el principal cometido del narrador. Da sentido a todo lo que está pasando, así todo lo que me está sucediendo en mi vida, pues hay un porqué. Y luego, no sufras.
Entonces podemos entender que todo el conocimiento que recibimos, si no lo llevamos a la acción y de verdad es algo transformador, todo se va a quedar en más material para el narrador para seguir manteniéndonos sentados en la misma silla. Y fijaos bien, en este cuento se ve mucho esta intención del narrador. Ahora os lo vuelvo a leer para que veáis. La historia del final del cuento, vuelvo a leer, es: la familia tenía una mala relación con el dinero. De pequeños vieron cómo sus padres y tíos discutían por el dinero y de eso se instaló una programación muy profunda de carencia. Pasaron los años y por mucho más que trabajé este tema como terapeuta, solo consigo que de vez en cuando se neutralice esta programación. Es decir, que el diagnóstico es esta mala relación con el dinero. Pero fijaos lo que dice el cuento. El cuento dice: de pequeños vieron cómo sus padres y tíos discutían. Ahí es donde está lo que el niño no quiere. El niño no tiene ningún problema con el dinero. El dinero no tiene ningún problema con el niño. El dinero es una energía neutra. Aquí el problema es ver a sus padres y a sus tíos discutir. Entonces yo le preguntaría a esta persona que es terapeuta, ¿cuál es la relación entre tus padres y sus hermanos? ¿Cuál es la relación que tienes tú con tus hermanos? Y fíjate, sí, por el hecho de asegurarte de no recibir dinero, eso te hace ser más bien visto y poder estar al lado de tus hermanos. Porque en realidad no es una mala relación con el dinero. En realidad uno renuncia al dinero para tener una buena relación con los hermanos. Fijaos cómo cambia. Y sale en el cuento. El inconsciente lo ha dicho. De pequeños vieron cómo sus padres y tíos discutían por el dinero. Y uno podría pensar, ¿y si esos padres y esos tíos no hubieran tenido dinero, su relación seguiría siendo buena? Porque el dinero es neutro. Y además podemos entender que los hijos siempre estamos peleando por el amor de los padres. La lucha entre hermanos acostumbra ser para ver quién ocupa el lugar. Para ser el más querido o para ser el patriarca o la matriarca. ¿Quién va a ocupar el lugar? ¿Quién va a ser el heredero? ¿No? Entonces aquí hay una autoestima y hay un amor. Un amor de los padres o una autoestima hacia uno mismo porque uno ocupa el lugar del trono, ¿no? Eso no tiene que ver con el dinero. Entonces es normal en muchas familias que nos encontremos que haya establecido este tipo de reinados en los que hay una lucha de poder por el amor de los que más quieres. Es muy fácil a los niños programarlos de esta manera. Entonces uno en un reinado así puede querer tener un buen lugar con los demás. ¿Y qué es lo mejor que puedes hacer? Pues primero, renunciar al poder, renunciar a ese trono, dejar que lo ocupen tus hermanos. Si ellos te van a ver bien. Entonces uno entiende que renuncia al derecho de tener un lugar en la vida. Un buen lugar. Es mejor que los demás ocupen un lugar mejor que el mío. Así, de esta manera, yo seré aceptado, podré estar allí. Y en ese movimiento tan peculiar, que uno podría decir, Dios mío, uno se siente inocente. Se siente inocente
con su sistema, se siente inocente con su familia, se siente inocente con sus hermanos, se siente inocente con sus padres. Qué bueno que es el Pere, que siendo el hermano mayor, ha decidido que su hermana se quede con sus padres y él ha decidido ocupar un segundo lugar en el que entiende que todo lo que hace lo hace mal, entiende que el dinero no le va bien y que necesita ayuda de los demás. Así puedo estar a vuestro lado, en el que siempre que os vea me vais a decir desde esa posición más elevada que yo he decidido que ocupéis, qué es lo que tengo que hacer en mi vida, qué cosas hago mal. Y así yo me siento inocente, estoy aceptado por mi hermana, estoy aceptado por mis padres. Esto es un ejemplo. Esto es un poco lo que este cuento podría plantear. ¿Qué diferente sería? Decir, no, yo voy hacia la vida y tengo mi lugar. Y voy a luchar por mi lugar en mi vida. No hay una mala relación con el dinero. A lo mejor entonces diré, bueno, entonces tendrás una mala relación con tus hermanas y tendrás una mala relación con tus padres. Hay que distinguir entre lo que es la relación y lo que es el vínculo. Porque el vínculo es sagrado, el vínculo va más allá de la relación. Incluso con los padres muertos o los hermanos muertos, el vínculo permanece. La relación sí que se extingue, pero el vínculo no. Entonces, ¿por qué esto es tan importante y tan interesante? Y lo veremos en el siguiente cuento. Porque aquello que decidamos hacer para mantener estas relaciones que consideramos tan vitales, porque cuando uno es pequeño necesita estar admitido en su círculo, una cuestión de supervivencia, pero cuando uno ya es mayor, ya no tiene por qué, es que todo esto va a tener un reflejo en nuestro mundo interno, en nuestros arquetipos internos y, sobre todo, va a marcar cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Entonces siempre vamos a tener en nosotros una parte que va a renunciar a nosotros mismos en favor de las otras partes. Siempre vamos a tener este sentimiento de que los demás merecen un mejor lugar que el nuestro y así podremos ser aceptados. Entonces uno nunca se va a aceptar a sí mismo tal cual es. Y claro, va a vivir en la tristeza de no hacer aquello que deseas o aquello que quieres. Para poder decir que somos buenos. Bien, vamos al siguiente cuento que tiene un poco de relación también. En este caso, y este ya será el último, no quiero que los directos se hagan muy largos, estos vídeos tampoco. Esto más que nada son para poder reflexionar. Pensad que cuando leo el cuento, si os vienen insights de, esto para mí quiere decir esto, para mí quiere decir lo otro, es muy interesante que lo apuntéis, porque vuestro inconsciente está aprovechando este escenario para traeros información. Y lo que yo lanzo son hipótesis que no son solo hipótesis. Yo siempre cuando hablo de mí mismo, es decir, que yo no puedo decirle al otro lo que es o lo que no es. Cada uno tiene su propia brújula de la verdad y sabe lo que es cierto en su vida y lo que no. Entonces habrán cosas que oyes de los demás, como las que digo yo, que dices, bueno, esto tiene mucho sentido para mí y esto no. Pues lo que no tiene sentido, deséchalo, porque eso quiere decir que no tiene nada que ver contigo. ¿Vale? Y el objetivo de estos vídeos no es que digas, ostras, esto que ha dicho el Pere es muy interesante. No, este no es el objetivo. El objetivo es que tú mismo, tú misma, digas, gracias, esto tiene que ver conmigo. Gracias, esto no tiene que ver conmigo. Es ese diálogo interno lo que quiero promover con estos vídeos. Y al leer los cuentos que han escrito estas personas para explorar sus propios asuntos,
quizás os despierten insights que son muy distintos a los míos. Pues los importantes son los vuestros, porque es vuestro círculo, es vuestro inconsciente que nos está diciendo cosas. Y está aprovechando que tenemos al narrador distraído para poder lanzar esos mensajes, ¿vale? Vamos con la siguiente historia, ¿vale? Esta es una persona que me escribió también en el taller gratuito y me decía que tenía el siguiente problema, y es que, leo textualmente, siento miedo y desconfianza de mí misma. Siento que estoy en el camino, pero estoy esperando el golpe de suerte. Y si bien gano dinero con lo que hago, me gustaría ser mejor vendedora de lo que ofrezco. ¿Vale? Tiene que ver también con el tema del dinero, por eso he juntado estos dos cuentos, ¿vale? Entonces, esta persona que, vuelvo a repetir, para que entréis un poco en la sintonía del campo de esta persona. Cuando entramos en el campo de la otra persona, solo podemos resonar con aquello que es también nuestro. Con lo que no es nuestro no resonamos, ¿vale? Entonces, vuelvo a leer. Siento miedo y desconfianza de mí misma y siento que estoy en el camino, pero estoy esperando el golpe de suerte. Y si bien gano dinero con lo que hago, me gustaría ser mejor vendedora de lo que ofrezco. Es curioso porque este tema, ahora en la edición de noviembre de Terapia Narrativa, cada edición es distinta. Esta es la sexta, ahora ya haremos la sexta en diciembre. Pero esta edición de noviembre, cada grupo es distinto. Y es curioso porque todos traemos en cada edición pues, asuntos comunes, ¿no? Y en esta edición, precisamente, el tema que está saliendo es este, es el de querer mostrarse, ofreciendo un poco, ofrecer a los demás lo que estoy haciendo y cómo testear, a ver si esto sirve y también testearme a mí si soy capaz de ponerme en acción ayudando a los demás, ofreciendo mi servicio, mi clase o lo que sea, ¿no? Se está convirtiendo esta formación de terapia narrativa más bien en un curso de lanza tu proyecto online, ¿no? Dentro de la misma técnica está bien la formación de terapia narrativa que hace, ¿no? Pues claro, como planteamos escenarios en los que entramos en los cuentos y trabajas con el inconsciente, pues y tú eliges qué asuntos quieres tratar, pues claro, evidentemente, si la preocupación es tu proyecto, cada vez que vas hacia tu meta, hacia tu proyecto, pues se levantan tus demonios interiores, ¿no? Entonces, se da en común que hay muchos, ¿no?, que tienen esta inquietud, ¿no? Y mira, hemos aprovechado, como hacemos, también tenemos un grupo de Facebook cerrado, pero también tenemos nuestro canal de WhatsApp de cada edición, para que sea más íntimo, ¿no? Pues digo, oye, pues lanzaos y mira, si quieres ofrecer una clase gratuita, lánzalo en el grupo y hay personas, por ejemplo, hay una alumna, ¿no?, que está escribiendo un libro, ¿no? Pues ha leído un capítulo del libro y se lo ha ofrecido a los compañeros para obtener feedback, ¿no? Cada uno, de alguna manera, para irse mostrando, ¿no? Y es muy interesante por el concepto que dice la compañera de aquí del taller, ¿no?, que está diciendo que me gustaría ser mejor vendedora de lo que ofrezco, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la historia, el final del cuento, ¿vale?, que ha escrito de los pescadores, y entonces lo analizamos y lo interpretamos, ¿vale? Ella dice, la historia termina con los hijos, viendo esa desesperanza, buscaron la forma de ser prósperos ellos también y se lanzaron ellos a pescar solos. Fue un momento muy difícil, ya que casi mueren, pero sus almas cargadas de fe no tuvieron miedo y desafiaron al mar y pudieron cambiar la suerte de esa familia. Bien, esto es el final del cuento de los pescadores, ¿eh? Para los que habéis recién entrado, el cuento de los pescadores es un pueblo de pescadores en el que hay una familia que no tiene éxito a la pesca, pescan muy poco, son pobres, ¿no? En cambio, las otras familias del pueblo sí que son prósperas. Entonces ellos se preguntan, si hay tantos peces en el mar, ¿cómo es que ellos los pescan y nosotros no? Entonces este es el cuento base inacabado. Cada uno lo termina como le parece. Entonces vuelvo a repetir un poco el final y entonces entramos en la interpretación, ¿vale? Dice, la historia termina con los hijos. Viendo esa desesperanza,
buscaron la forma de ser prósperos ellos también. Y se lanzaron ellos a pescar solos. Fue un momento muy difícil, ya que casi mueren y sus almas cargadas de fe no tuvieron miedo y desafiaron al mar y pudieron cambiar la suerte de esa familia. Fijaos aquí que pueden haber varios caminos distintos, ¿vale? No solo los que diré yo, porque hay muchos más, ¿vale? Y esto va en función de cada uno. Bien, y de entrada, los primeros protagonistas que aparecen en el cuento son los hijos de la familia de pescadores, ¿no? Entonces aquí los hijos pueden simbolizar varias cosas. Pueden simbolizar, por ejemplo, ese proyecto que esta persona está ofreciendo. Los hijos pueden simbolizar pues, las ideas que tenemos o nuestro negocio online, ¿vale? Y son los hijos porque vienen a través nuestro. Nosotros somos su padre y su madre, ¿no? Entonces, aquí lo primero que ofrece es como que el proyecto siente que su padre y su madre pues, tienen dificultades, ¿vale? Entonces, el proyecto tiene ganas de salir. ¿Y cómo sale? ¿No? Pues es un poco lo que está diciendo la consultante, ¿no? De que ella ya está ganando dinero con lo que hace, pero que le gustaría ser mejor vendedora de lo que ofrece. Es decir, aquí, en este caso, el proyecto sale a la vida, ¿no? Y dice, no, ya voy a luchar con ello, ¿no? Aunque mi padre y mi madre no están del todo preparados, ¿no? Y entonces ya sale el hijo, ¿no? Y sale el proyecto y ya empieza a ganar dinero, pero claro, el padre y la madre pues tienen sus límites, ¿no? Le gustaría ser mejor vendedor, ¿no? Dice, y se lanzaron ellos a pescar solos, ¿no? Entonces es como, ¿cómo va a salir un proyecto sin la fuerza de los padres? Le va a faltar fuerza. Por otro lado, también puede simbolizar que por qué los hijos, en este caso, por qué nuestros padres, si yo soy el proyecto, por qué mi padre y mi madre, por qué esta persona con la que estoy saliendo yo al mercado, ¿no? a la vida, tiene esa dificultad, ¿no? Entonces, uno puede pensar, bueno, yo, que soy el que lanza el proyecto, si me falta la fuerza de mis padres, es lógico que a mis hijos les falte mi fuerza. Y fijaos aquí en el movimiento que pide el cuento, y es que se lancen solos a pescar. ¿Y esto qué quiere decir? Yo lo relaciono con el cuento anterior, en el que teníamos esas discusiones entre los padres y los tíos, que el niño dijo, bueno, pues para ser bien aceptado renuncio a tomar un buen lugar, lo cedo a los demás y a partir de aquí así seré aceptado. Entonces, si uno se encuentra así con su familia, en su sistema, es difícil que cuando quiera lanzar un proyecto tenga la fuerza para seguir su camino. Porque quizás al hacerlo se siente culpable porque eso puede ser mal visto por su sistema. Entonces es muy difícil, por ejemplo, cuando uno está haciendo algo y sus padres están en contra. Y podemos entender que muchos pueden ser los motivos y podemos entender y comprender por qué piensan eso, por qué piensan lo otro. Incluso podemos decir que lo hacen por nuestro bien. Pero más allá de todo esto está en que nos ponemos en una situación en la que tenemos que elegir bando. O nos quedamos con el bando de los padres o del sistema familiar y aceptamos seguir haciendo las cosas como las han hecho hasta ahora, y el premio va a ser que vamos a sentirnos inocentes, o tomamos nuestro propio camino, que viene de unas inquietudes internas y que tienen más que ver con nuestra conexión con nosotros mismos y con la vida. Porque hemos venido a hacer algo aquí en la vida. No siempre es así. Podemos encontrarnos un sistema familiar que ve muy bien visto que uno quiera emprender y que quiera tomar su propio camino.
¿eh? Es decir, que no todos los sistemas son así. Pero seguro que tendrá otras problemáticas esos otros sistemas. Quizás nos encontremos con una persona que en ese sistema quiere hacer lo mismo que han hecho los otros. Entonces yo, no, tú no puedes hacer lo mismo que yo, tiene que ser algo distinto, porque aquí todos somos emprendedores distintos. Para ser de los nuestros tienes que hacerlo así. No me puedes copiar. Oye, pues que a mí me encanta tu trabajo, yo quiero hacer lo mismo. ¡No! Entonces uno tiene, allí también se va a encontrar que va a tener que elegir entre, bueno, pues hago lo mismo, ¿qué es lo que quiero hacer? ¿O hago algo distinto para ser aceptado por los demás? ¿No? Entonces, aquí lo que este cuento describe es, por un lado, lo que está haciendo el proyecto, que es la situación en la que tiene que salir solo porque le falta la fuerza del padre y la madre, de este vendedor que le gustaría vender mejor lo que ofrece. Y luego, por otro lado, esta persona, ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué tiene este problema de vendedor? Quizás, esto es una hipótesis, podría ser porque está aún decidiendo qué hace en su sistema. ¿Seguirá a papá y a mamá, al abuelo y a la abuela y al bisabuelo y a la bisabuela? ¿O va a empezar algo distinto? Porque tenemos que entender que cada uno de nosotros es la punta de la lanza de su árbol familiar. Somos únicos y podemos plantear nuevos caminos para nuestro árbol familiar. Nuevos caminos que van a servir a las siguientes generaciones. Porque aquí es como aquello de las leyes, ¿no? Hay un precedente en el juzgado no sé cuántos, que la ley en el caso tal, que el juez dijo que... Pues en el árbol familiar sucede lo mismo. Todos estos actos sirven para nuestro inconsciente colectivo, en este caso el de la familia, para poder generar, en este sentido, nuevas oportunidades. Entonces las siguientes generaciones van a sentir la fuerza de ese camino que uno abrió. Pero el primero que lo abre tiene que caminar con la culpa. Un trecho, el que dure, no se puede sentir inocente. Porque sentirse inocente quiere decir quedarse en el nido con los demás pajarillos, en ese mismo árbol. En cambio, el que se va y sale volando por el bosque en busca de otro árbol distinto en el que hacer su nido, va a sentir culpa. Entonces podemos entender que la culpa quizás no es tan mala. La culpa es un sentimiento de ese vínculo. Y a la vez nos vamos a sentir inocentes con nosotros mismos. Es inevitable sentir los dos. No podemos servir a los señores a la vez. Siempre nos vamos a sentir culpables con unos e inocentes con otros, ¿no? Entonces aquí en el cuento, ¿no? Cuando dice, fue un momento muy difícil, ya que casi mueren, pero sus almas cargadas de fe no tuvieron miedo y desafiaron al mar. Fijaos que las almas cargadas de fe, esta fe es la conexión con lo trascendental, la conexión con el misterio, la conexión con algo más grande que uno mismo y que uno puede percibir y sentir en su mundo interior. Entonces, el proyecto es eso. En realidad es nuestro hijo, pero también es nuestro jefe. El otro día me decían una pregunta muy interesante, porque yo también ayudo a sacar proyectos online adelante, ¿vale? Lo hago a la carta, ¿eh? No es aquello en plan servicio premium, cuesta tanto y no. Hablamos, ¿no? Dentro de lo que hacemos una tutoría gratuita y entonces me explican su proyecto, ¿no? Tú me explicas tu proyecto, mira, yo quería hacer esto, tal. Entonces yo doy algunos tips, mira, pues podías tirar por aquí, podías tirar por allí. Y entonces ofrezco un presupuesto personalizado en el que uno puede decir, mira, pues mira, esta etapa la voy a hacer contigo ahora, esta la voy a hacer con otra persona, esta la dejo para más adelante. Y entonces uno sobre la marcha va haciendo, porque lo interesante de un proyecto online es ponerse en acción. Está claro que tenemos que salir bien, ¿no? Pero a veces uno se detiene y dices, no, si con lo que ya tienes ya puedes empezar. Luego, a partir de aquí, ya vas arrancando con lo otro. Pero en la acción
es cuando nuestro proyecto, nuestro hijo dice, oh, qué bien, vamos al parque a jugar con los demás niños, voy a poder experimentar eso, ¿no? Y entonces, esto en este sentido es lo interesante, ¿no? Y es lo que propone un poco aquí el cuento, ¿no? De que ya que casi mueren con sus almas cargadas de fe, no tuvieron miedo. Y desafiaron al mar y pudieron cambiar la suerte de esa familia. Entonces, en este cuento, ¿no? Para esta persona que le gustaría ser mejor vendedora y que ya sabe que está en el camino, pero que está como esperando un golpe de suerte, ¿vale? Claro, está esperando que todo lo haga su proyecto, ¿no? Bueno, yo ya te he parido aquí, te dejo, ¿no? Y venga, que la gente venga, y la gente va a venir, porque el proyecto está aquí porque tiene algo que ver con la vida, pero para tener esa fuerza de poder relanzar el proyecto, uno tiene que ejercer el papel de padre-madre en el proyecto. Y es muy interesante porque en realidad es una relación horizontal. El otro día me preguntaba una compañera, ¿no? Ostras, es que estamos haciendo un mapa de vida de su proyecto, ¿no? Y cómo se sentía. Entonces, uno de los dilemas que le surgía es que, claro, yo he estado acostumbrado siempre a trabajar para otro. Y soy muy buena haciendo esto, porque lo doy todo. Pero ahora me encuentro que, claro, tengo que trabajar para mí mismo, ¿no? Entonces, para mí misma. Y aquí es donde me falta algo. Entonces, claro, cuando uno ejerce de padre-madre de su proyecto, dice, bueno, ¿y de quién recibo las órdenes, no? Porque, claro, yo no... Me falta algo aquí, ¿no? Y más si me estoy marchando de mi sistema, ¿no? Mis padres ya no... ya los dejo en paz con su vida y ellos están ahí tranquilos y digo, bueno, qué bien, uno menos, ¿no? Entonces yo estoy aquí solo, ¿qué hago, no? Entonces es muy interesante porque es horizontal, porque vuestro proyecto, en este caso, el de esta persona, tiene también su conciencia, tiene sus ideas y sabe cómo quiere salir, cómo quiere interactuar con las personas. Entonces uno se da cuenta de esa frase que decían, ¿no? De cuál es el mejor rey o la mejor reina, ¿no? Y es la que se pone al servicio de su pueblo. Entonces, en este sentido, con nuestro proyecto, ¿qué hacemos? No somos nuestros propios jefes y somos los jefes del proyecto, pero ¿qué hacemos? Estamos trabajando, poniéndonos al servicio de nuestro proyecto. Y eso, los padres también lo hacen. Se ponen al servicio de los hijos. Bueno, los que tengáis hijos ya lo sabréis. Estamos todo el día trabajando para ellos, haciendo las cosas para ellos, ¿no? Entonces, aquí es cuando uno se da cuenta que está trabajando para su propio proyecto, donde puede decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué viene ahora? Y uno genera ese espacio en el que deja que su proyecto se exprese. Y abre su mente y dice, bueno, dejamos unos días y a ver qué se me ocurre. Y de repente uno empieza a tener ideas. Hostia, quiero grabar un vídeo en Instagram. Pues vamos, voy a hacerlo. Y luego viene otra idea. Oye, lo vas a hacer cada semana. Ah, pues venga, lo voy a hacer. Y uno puede decir, bueno, ¿de dónde han venido esas ideas? ¿No? Uno entiende que está trabajando con su proyecto. Su proyecto tiene también su propia conciencia. En nuestro mundo interno está representado, es una parte nuestra y a la vez tiene su propia historia. Entonces, a partir de aquí uno se da cuenta que vale. Y así vas haciendo. Y también te van viniendo las sincronicidades. Cuando uno está más abierto y dice, bueno, no todo depende de mí. Entonces vienen los demás. Evidentemente, para ser mejor vendedor, uno necesita esa fuerza
interna que si no la puede obtener de sus padres, la va a obtener al irse de su nido y darse cuenta de, bueno, estoy al servicio de... Y ahí es donde proyecto y proyectista empiezan a ir juntos en el camino. Ya no van solos. ¿Vale? Esto es un poco la interpretación que haría de este cuento, teniendo que ver un poco, pues, juntando uno y otro, ¿no? Como el primer cuento sería como el primer paso, ¿no? Esta relación con la energía del éxito o el dinero, ¿no? Y cómo viene de esa ganas de ser leales y de querer ser bien vistos, ¿vale? Y luego, por nuestro árbol familiar. Y luego, este último cuento en el que cómo nos relacionamos con nuestro proyecto, ¿vale? Pues bueno, una vez por semana iré cogiendo algunos de estos cuentos que me van enviando en el taller gratuito para ir, por decirlo de una manera, pues compartiendo con vosotros, ¿vale? Estos insights. Pues nada, nos vemos. Por cierto, el 9 de diciembre empezamos la formación en terapia narrativa. Será la 6ª edición. Estoy muy contento, la verdad, de este proyecto. Me encanta hacer estas clases presenciales Zoom. Y me doy cuenta que, bueno, yo estoy acompañando a esto, porque cada clase es distinta y cada formación la hacemos juntos, ¿vale? Con los alumnos, ¿vale? Entonces, cada edición tiene su temática y es genial. A ti. Es genial ver, pues, esto, ¿no? Cómo vamos avanzando en ese camino. Fijaos que el contenido de cada formación es el mismo, pero cada clase es distinta, ¿vale? Son muy dinámicas, hay mucha participación y es una formación que una vez la has hecho, la repites en la siguiente edición sin coste, porque es muy vivencial y me encanta seguir viendo a las personas con las que hemos hecho este viaje tan especial, ¿no? Entonces, tienes una opción de repesca en la que, bueno, puedes venir a todas las clases o solo a las que te interesen, ¿vale? Si estuvierais interesados, me enviáis un mensaje por Instagram y os enviaría el link donde está toda la información de la formación, que la podéis encontrar también en cuentosparairhacialavida.com, en el apartado, ya veríais en el menú, está todos los servicios del portal y uno de ellos es la formación en terapia narrativa. Pues venga, un saludo, muchas gracias y espero que nos veamos pronto, si no la semana que viene, ¿vale? Venga, chao. A ver cómo se para esto.